Muy buenas tardes para la mesa principal, compañero doctor Alberto Binder, compañero profesor de Chile. Gracias, doctor Abel Zamorano, César Ruirova, doctor Navarrete, gracias por la invitación. Honorables asistentes, mi más profundo respeto a usted, profesor Víctor Jimeno Sendra. Y a todos ustedes, muchas gracias por estar aquí esta tarde para escucharnos acerca de, y le he pedido permiso al coordinador para tratar dos temas, porque pienso que el primero puede ser muy breve y el segundo me ayuda a complementar un poco el tema en el tiempo que me han ofrecido y dejar algunas inquietudes desde luego en ustedes. Se me ha pedido, me han dicho que hable sobre los organismos que intervienen en la investigación en el sistema acusatorio. Cuando en Colombia le preguntaron a unos congresistas que tenían que decidir acerca de si nos permitían una ley para un sistema penal oral acusatorio, le preguntaron a un presidente de la Corte Suprema de Justicia, que coincidía con ser el presidente de la Sala Penal de la misma Corte, que cuál era su opinión acerca del sistema acusatorio. No dudó un instante en decir que era el mejor sistema procesal penal del mundo. Entonces los congresistas dijeron: de ser cierto, Colombia se merece ese sistema procesal. Lo propio invoco ante ustedes para que de asumir ese sistema procesal penal acusatorio, como dijo esta mañana o esta tarde un juez, es el sistema procesal panameño el que quieren ustedes tener para variar aquella tradición de un sistema inquisitivo ya caduco, ya cumplió sus expectativas y ahora hay un nuevo modelo acusatorio. Pero no por eso seguramente se van a solucionar todos los problemas de Panamá, como no se han solucionado en Colombia todos los problemas que tenemos frente al crimen. Lo que sí les garantizo es que aun cuando sea muy costoso la implementación de un sistema penal oral acusatorio, es más costoso el crimen cuando nos afecta y se generan altísimos índices de impunidad. Entonces reclamamos a quienes son responsables de la Administración de Justicia que nos digan las razones por las cuales no se somete debidamente a un proceso penal de manera eficiente, garantista y pronta para que cumpla la finalidad de la pena frente a esa prevención general y a esa prevención especial de la intimidación del delito para que no se repita y para que no sea reincidente una persona. Pues lo contrario invita a que el crimen es sugestivo para cometerlo porque no hay sanción alguna o porque no hay un proceso rápido para la determinación de un autor o de una modalidad de delito. Por esta vía entonces se han seleccionado diferentes formas, diferentes modelos de sistema procesal penal acusatorio y cada uno seguramente asume el propio de conformidad a sus problemas y a las conductas que considere importantes que deben ser objeto de una investigación en un proceso penal. En esa fase del sistema acusatorio que se denomina en algunos lugares de investigación, de sumario, de indagación entre nosotros, viene a generar una gran actividad de descubrimiento, de embalamiento, de aseguramiento de unos elementos de conocimiento, llámense elementos materiales probatorios, que tienen esa predestigitación acerca de que se van a convertir en prueba cuando llegue el momento del juicio público. Por eso es tan importante que esos organismos de investigación, llámese en Panamá Policía Nacional y demás investigadores o auxiliares de la investigación, es muy importante que no solamente se haya capacitado a los fiscales y a los jueces y a los defensores, sino muy particularmente a aquellos auxiliares de la investigación del fiscal. Porque cuando hay una denuncia frente a un delito o se tiene conocimiento de la noticia criminis del delito de manera oficiosa, seguramente actuará de primera mano los investigadores o la Policía Nacional o la Policía Judicial. Y si no tienen claro en qué consisten esos límites fácticos denunciados, seguramente harán descender equivocadamente una norma para formular el fiscal una imputación. Y por esa vía comienza mal el proceso y termina fatalmente mal. En razón a ello es tan trascendental tener en cuenta cuáles son los hechos que realmente se van a investigar
Y esto de primera mano lo hace es la Policía Judicial o la Policía Nacional. Si no están preparados adecuadamente, posiblemente no conozcan entonces cuáles son los hechos jurídicamente relevantes y ocuparán a la Fiscalía o al Ministerio Público y a los jueces de hechos intrascendentes, dejando de lado los hechos verdaderamente notorios que concitan de alguna manera una situación de desconocimiento frente a lo que realmente es importante y es urgente en investigación. Nosotros tenemos, por ejemplo, un cuerpo de investigación de la Fiscalía General de la Nación, que depende exclusivamente del fiscal para hacer las investigaciones. Eso es importante por cuanto el superior jerárquico del investigador es el fiscal de manera directa. En razón a que, si se tiene unos investigadores que no dependen administrativamente y funcionalmente del fiscal, llámese fiscal general de la Nación o llámese procurador general de la Nación, o que no dependan directamente de los fiscales en cada proceso y que dependan jerárquicamente de una persona diferente, llámese teniente, mayor, capitán, general, qué sé yo, de la Policía Nacional, difícilmente van a tener la disposición para hacer las investigaciones de manera oportuna. Entonces tendrá el fiscal que verse en algunos momentos huérfano de tener a sus auxiliares a su disposición de manera permanente. Es importante, doctores, que en Panamá tengan su propia policía judicial que dependa exclusivamente del fiscal y no que sea de manera prestada de otra institución, porque probablemente genera los siguientes inconvenientes. Uno, en cualquier momento no le obedecen al fiscal en razón a que su superior se lo ordena. Dos, se capacitan a muchos policías para que ejerzan funciones de policía judicial y de pronto son trasladados o son removidos por su superior jerárquico que no es el fiscal. Tres, no reciben la suficiente capacitación o si la reciben posteriormente los olvidan porque no les interesa. De pronto se encuentran con problemas que hay alguna corrupción interna dentro de la Policía Nacional, digo en mi país, y esa situación trasciende para el proceso penal en la medida en que ese investigador va a estar sometido también a otros procesos. En fin, seguramente que generarán muchos problemas el que no se tenga un investigador o una policía judicial que dependa directamente del fiscal. He encontrado en la Ley 63 del año 2008 algunos artículos referentes a la policía judicial o a la fuerza policial, como refiere el artículo 78 y el artículo 289. Me parece de pronto insuficiente, en razón a que el fiscal, repito, debe ser el líder de la investigación y debe ser también el controlador de los actos jurídicos que se ordena realizar respecto de la labor policial. Y de esa forma, si no hay una dirección muy clara del fiscal frente a sus investigadores, probablemente puede fracasar su labor frente al juez, ya que el primer acto jurisdiccional, un acto de imputación, es supremamente trascendental para el proceso y para el éxito de ese proceso penal, porque si equivocadamente se llega a ese acto de imputación, fatalmente el proceso va a terminar sin ningún éxito para la Fiscalía o para el Procurador, como se le llama aquí en Panamá. De ahí que la investigación y los organismos que ejerzan esas funciones de investigación de policía judicial deben ser personas supremamente capacitadas, que si no están a la altura del fiscal, difícilmente van a llegar de manera exitosa a obtener una sentencia, si es la que conduce a la condena, que evidentemente tengan esa capacidad de presentarse en un juicio, a conllevar a presentar las pruebas, porque recuerden ustedes, doctores, que en el sistema acusatorio se ha perdido el principio de la permanencia de la prueba. Aquí lo escuchaba de algún juez decir cómo el juez practicaba la prueba u otro juez le practicaba una prueba y finalmente iba a valorar esa prueba de manera inmediata cuando él no había tenido la más mínima inmediación frente a la práctica de esa prueba.
En el sistema acusatorio, necesariamente la prueba se construye solamente en el juicio público y de esa forma es que el juez va a obtener la inmediación y el conocimiento de los hechos y de las pruebas que refrendarán esos hechos jurídicamente relevantes. De lo contrario, si el fiscal fracasa en la presentación de la prueba, acompañado necesariamente de su policía judicial, porque posiblemente el fiscal no es el que ha realizado las entrevistas o esas declaraciones que se van a convertir en testimonio allá en el juicio público, pues si no la sabe presentar o no tiene la suficiente prueba que generen criterios de certeza racional de responsabilidad penal, el juez va a despacharle su pretensión de condena en forma desfavorable. Muy cómodo para la defensa en determinado momento ver ese aislamiento, esa diferencia de trabajo, de tareas entre el fiscal con sus organismos de investigación. Si se frustra de alguna manera ese contacto entre policía judicial y fiscal, muy difícilmente van a encontrar entonces el logro, la victoria de hallar un proceso penal exitoso para evitar la impunidad de determinados delitos. Nosotros en Colombia tenemos una gran cantidad de organismos que cumplen funciones de policía judicial, una Policía Nacional con funciones de policía judicial, un cuerpo técnico de investigación, los funcionarios de la Procuraduría General de la Nación de nosotros con labores disciplinarias ejercen funciones de policía judicial, Contraloría General de la República ejerce funciones de policía judicial en lo que le es inherente a sus competencias, policías de tránsito ejercen funciones de policía judicial, los funcionarios del INPEC, el Instituto Nacional Penitenciario, ejercen funciones de policía judicial, las superintendencias ejercen funciones de policía judicial, los alcaldes, los inspectores, y todos ellos podemos llegar a tener un quantum bastante numeroso de policía judicial, aproximadamente unos 22.000 funcionarios de policía judicial, y son insuficientes frente al alto índice de criminalidad. En consecuencia, yo insto, y con el mayor respeto, naturalmente, por la jurisdicción y por la juridicidad panameña, a que realmente en los organismos que van a cumplir esas funciones de investigación, de auxiliares del fiscal, busquen la manera de tenerlos en un número bastante importante y muy bien capacitados para que formen un binomio importante entre la Policía Judicial y el fiscal en el momento que llegue la oportunidad de demostrar que su tarea realmente ha sido exitosa. Esto en cuanto a esa primera parte sobre los organismos de investigación. Quiero pedirles el favor y ojalá conciten ustedes que sea atractivo el tema que voy a presentar por la experiencia que nos ha llevado y que creo que en Panamá va también a suceder en razón a que he encontrado en las normas del Código de Procedimiento Penal panameño, la Ley 63 de 2008, que también entre ustedes, cuando el tribunal de juicio o los jueces de juicio tengan que anunciar el sentido del fallo, van a encontrar situaciones bastante particulares. Entonces quiero referirme a el sentido del fallo como una relación vinculante con la sentencia. ¿Qué de importancia puede tener esto, doctores? Cuando en algún momento sucedió en Colombia el siguiente caso, nos alarmó mucho a todas las personas que estábamos de alguna forma involucrados en la aplicación del sistema acusatorio. Una señora enfermera, muy joven, muy bonita, le gustaba jugar un juego que tenemos en Colombia que se llama del tejo, que particularmente es de hombres, pero ella le gustaba también participar en esa situación y fue a jugar con un grupo de personas, todos hombres, a jugar ese juego. Y uno de ellos tenía un arma, que era el tío de esta señora, y le dijo que por favor le tuviera el arma mientras jugaba, en razón a que, pues, naturalmente que le incomodaba y de otra parte por seguridad. Resulta que en ese momento ingresa la Policía Nacional a ese lugar y ustedes saben que el porte ilegal de armas es un delito. Ella, presurosa, se entró a un baño, pero una teniente mujer se dio cuenta de esa situación
y le tocó a la puerta para que saliera y evidentemente al salir le encontró un arma que no tenía salvoconducto para ella portarla porque era su tío el que tenía esa disposición legal. Esta señora fue aprehendida, fue capturada, sometida en sistema acusatorio. Fue llevada ante un juez de control de garantías, le impusieron medida de aseguramiento de detención preventiva. Posteriormente fue acusada y finalmente llegó el juicio público. En el juicio, la Policía Judicial y la Fiscalía se encargaron de demostrar que ciertamente ella había tenido por un instante esa arma y no tenía licencia o salvoconducto para poderla portar. La juez de primera instancia de ese juicio público anunció el sentido del fallo, diciendo que la encontraba culpable y motivó de manera precaria ese sentido del fallo. Pero posteriormente, cuando se sentó a escribir la sentencia a los 15 días, recapacitó sobre su decisión y encontró con que no había criterios de certeza para encontrar una responsabilidad penal en esa señora y cambió el sentido del fallo condenatorio para volver una sentencia de carácter absolutorio. Subió a la segunda instancia y el Tribunal Superior revocó el fallo absolutorio y dictó una sentencia de condena. Subió en casación a la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y allí hubo que analizar el problema del anuncio del sentido del fallo con relación a la sentencia, para determinar básicamente tres cosas, doctores. El sentido del fallo forma parte de la estructura básica del moderno proceso penal oral acusatorio. Es imperioso para el juez escribir la sentencia estrictamente derivada del sentido del fallo previamente pronunciado, o tiene facultad legal el juez para modificar la sentencia en sentido contrario al anunciado sentido del fallo. Y entonces hubo necesidad de hacer un estudio sistemático de todas las normas de esa compleja Ley 906 de 2004, que es la ley que rige el sistema oral acusatorio en Colombia, para determinar si encontrábamos con que el sentido del fallo, esa expresión que debe hacer el juez, le era vinculante para posteriormente dictar la sentencia. Y encontramos lo siguiente, que en el Código Penal panameño, procesal panameño, hay dos normas que se parecen mucho a la nuestra, pero quizás es un poco más rica o más exigente en el Código de Procedimiento Penal colombiano. Se encontró que necesariamente para que un juez pueda escribir una sentencia e imponer una pena en caso de ser condenatoria, necesariamente tiene que haber una expresión del sentido del fallo. Es decir, no se puede dictar sentencia ni aplicar una pena si previamente el juez no ha expresado el sentido del fallo. ¿Y esto por qué, doctores? Ocurre que naturalmente, si al juez se le ha presentado la prueba, si se ha construido la prueba en ese juicio, el juez ha tenido la posibilidad del ejercicio de los principios que orientan no solamente la parte probatoria, sino el juicio acusatorio o el proceso acusatorio, de la oralidad, de la publicidad, de la contradicción, especialmente de la inmediación y de la concentración probatoria. Esto implica entonces que el juez del juicio, del conocimiento, el tribunal de juicio, seguramente va a ser supremamente exigente para estar presente necesariamente en la audiencia. Y estar presente no solamente implica el cuerpo en la audiencia, sino que su mente debe estar dispuesta a escuchar de manera permanente la teoría del caso, las pruebas y los argumentos finales de las partes. Solo entonces el juez podrá tener una convicción acerca de la certeza que debe implicar la de dictar una sentencia, sobre todo, desde luego, si es sentencia condenatoria. En consecuencia, el juez no puede estar distraído en la audiencia pública. El juez no puede estar desconcentrado en la audiencia pública. El juez no puede dormirse en la audiencia pública. El juez debe tener sus sentidos completos para escuchar, porque va a decidir en la audiencia todo lo que respecta a una responsabilidad penal. Pero también se encontró, como existe también en el Código de Procedimiento Penal de Panamá, que solamente después de que se emita un sentido de fallo de carácter condenatorio, surge la posibilidad de la indemnización para las víctimas.
la reparación, ya sea aquella reparación que aspira la mayoría de las víctimas, una reparación económica por un lucro cesante, por un daño emergente, por lo que ha ocasionado como una fuente de la obligación el delito. Pero además, la víctima también está con la intención o el anhelo de tener otro tipo de reparación, superior a veces de la simple reparación económica, doctores. Es aquella reparación que hoy se llama del derecho a la justicia, del derecho a la verdad, de la garantía a la no repetición, del derecho a la memoria, que quizás son superiores, por lo menos nosotros con nuestra violencia que tenemos dentro de esas circunstancias particulares que vivimos en Colombia. Así que para las víctimas surge entonces después, solamente después del anuncio de un sentido de fallo de carácter condenatorio, el derecho a la reparación. Pero por esa vía también para la víctima surge una caducidad en los términos para ver si quiere realmente obtener una indemnización o prefiere repudiar esa indemnización o mantenerse en silencio y le caduca el derecho concreto de la reparación en cuanto a lo económico. Claro, y he escuchado algunas voces que he hablado sobre este tema y me han dicho, pero ¿cómo es posible que se someta a un juez a que dicte una sentencia de manera inmediata y en la audiencia? Pues creo que esta legislación de ustedes, como la nuestra, también le permiten a ese tribunal de juicio, a ese juez de conocimiento, que se tome un plazo razonable para anunciar el sentido del fallo. Que de pronto no vaya a ser el impulso de la emoción de escuchar los argumentos de la defensa o del fiscal que lo lleven simplemente a expresar un sentido de fallo condenatorio o absolutorio, y puede tomarse hasta 2 horas, y la jurisprudencia le ha dicho a los jueces, si requieren de un tiempo mayor en razón a la complejidad del asunto o en razón a la gravedad del delito o por el número de delitos o por el número de procesados, tómese un tiempo superior haciendo énfasis en los principios de dignidad y de tutela efectiva de la justicia penal. Por esa vía entonces el juez puede tener, como se le requiere a todo juez de la República, no solamente en materia penal, pero es particularmente en la nuestra, a que ese juez sea quien va a tomar una decisión de carácter mesurada, tranquila, objetiva, y no que sea simplemente la expresión de una improvisación por parte de ese funcionario. Se le exige en ese sentido del fallo básicamente 3 cosas. 1, que se enuncie de manera clara quiénes son los imputados en ese momento acusados. 2, que haya una contestación a las solicitudes que les han hecho las partes, porque al fin y al cabo esa audiencia pública hay unos requerimientos, hay unas pretensiones por parte de la Fiscalía, probablemente para que condene, en contraposición la defensa pidiendo la absolución. El juez, al emitir el sentido del fallo, debe expresar las razones por las cuales le da la razón al fiscal o a la defensa para una absolución o para una condena en la expresión de su sentido del fallo. Y 3, debe dejar de manera muy clara cuáles son los delitos que ha encontrado, que se le han probado y por los cuales va a dictar posteriormente la sentencia. El profesor Luis Ernesto Chiesa Aponte, en su gran obra magnífica acerca del derecho procesal penal de los Estados Unidos y Puerto Rico, que es obviamente lugar de consulta permanente por todos ahora en Latinoamérica, ha dicho el profesor de Puerto Rico que el momento más importante del juez en el sistema oral acusatorio penal es aquel en el cual expresa el sentido del fallo, que la sentencia es apenas la sumatoria de la pena, pero ya su expresión de la convicción acerca de la responsabilidad o no de una persona la ha emitido ex ante allá en la audiencia pública, cuando se ha entregado ante sí toda la formulación probatoria y los argumentos de las partes. Por esa razón, doctores, con el mayor respeto por los jueces, claro que tenemos que estar muy concentrados en la audiencia pública para efectos de no dudar acerca de qué fue lo que se le probó o no se le probó en ese momento en la audiencia. Porque para formular una imputación basta simplemente que hayan unos criterios de posibilidad. Si sucede A, probablemente sucede B. Pero en una acusación se requiere un criterio mayor de prueba y de análisis probatorio y de conservación de prueba. Siempre que sucede A, probablemente sucede B.
Pero para dictar una sentencia condenatoria, el criterio ya no es de posibilidades ni de probabilidades, sino de criterio de certeza racional. Siempre que sucede A, necesariamente sucede B. De lo contrario, el juez no puede dictar una sentencia de carácter condenatorio y tendrá que entonces aplicar el indubio pro reo en caso de duda acerca de la inocencia o de responsabilidad penal de una persona. Después de conocido el sentido del fallo, si la persona está privada de la libertad, si el sentido del fallo es de inocencia o es de inculpabilidad o de no culpabilidad, en la audiencia pública se pone en libertad a la persona que está procesada si está detenida para ese acto de juicio público. En caso de que sea condenatoria el anuncio del sentido del fallo y la persona no está detenida, el juez puede dejarla en libertad hasta cuando dicte la sentencia, porque seguramente que cuando vaya a mirar aquellos subrogados penales o unas probabilidades de una detención o de una prisión domiciliaria o de otras maneras de evitarle que tenga que llegar a la cárcel necesariamente cuando puede tener un tratamiento rehabilitador en un lugar diferente, el juez entonces podrá recurrir a esos subrogados y evitarle una prisión innecesaria durante 15 o 20 o 30 días que dicte la sentencia. En tratándose de un inimputable, el juez que dicte anuncie el sentido de fallo condenatorio tomará entonces preventivamente las medidas cautelares de medida de seguridad que requiera esa persona y no someterla a una situación de prisión en donde no debe estar allí. En caso de que ponga en libertad por que se encuentre un anuncio de fallo de inocencia, pero sea requerido por otro juez, entonces pondrá a disposición esa persona de ese otro funcionario. Entonces encontramos que ciertamente el sentido del fallo tiene unos criterios serios, importantes dentro del proceso penal y de esa forma el sentido del fallo forma parte de la estructura básica del juzgamiento dentro de un proceso penal y de ahí que sea necesario que sea respetado ese juicio. La Corte Suprema de Colombia tiene dos excepciones simplemente por vía jurisprudencial, que no por la ley, para permitir en determinado momento que un juez que ha emitido el sentido del fallo pueda variar en determinado momento la situación de pasarse a una circunstancia de dictar una sentencia absolutoria. O mejor, provoca en ese juez de conocimiento que no puede revocar el sentido del fallo, sino que debe repetir necesariamente la audiencia pública para que otro funcionario distinto sea el que adelante el juicio y llegue a anunciar un sentido de fallo como corresponda a la prueba. Es decir, el juez no puede, en nuestro caso, proferir una sentencia absolutoria cuando precedentemente ha anunciado un sentido de fallo condenatorio. O al revés, no puede dictar una sentencia condenatoria cuando precedentemente ha anunciado que es de condena. En el caso que les comentaba, pues no generó realmente ninguna difusión de carácter publicitaria por los medios de comunicación, pues no era trascendente el proceso. Pero no me imagino en un caso de un homicidio o de una masacre, o en un caso de narcotráfico, que un juez anuncie un sentido de fallo condenatorio y a los 15 días absuelva, porque creo que ese juez va a parar también a la cárcel. Posiblemente en el entendido que algo ha sucedido bastante irregular entre el anuncio del sentido del fallo condenatorio y posteriormente una sentencia de carácter absolutorio. La Corte de Colombia ha dicho que es posible que un juez dicte sentencia condenatoria bajo este aspecto. Se ha considerado en Colombia que cuando el juez es unipersonal, o sea, no hay un tribunal que dirija un juicio, sino un juez solamente, en esos casos no se mira esa función del juez como que depende del juzgado la sentencia, de ese despacho judicial, sino de la persona que es la que tiene que dictar la sentencia cuando ha anunciado el sentido del fallo.
porque es ante Él y solamente ante Él en donde se ha construido la prueba, esa prueba que tiene solamente eficacia en el juicio. Dos casos trae la Corte en este sentido. Uno, cuando un juez, una persona, Jesús Antonio Marín, solamente él, ha adelantado el juicio y se han practicado unas pruebas, pero posteriormente es relevado del cargo ese juez, ha renunciado, se encuentra en una licencia, ha sido promovido a otro sitio y viene otro juez a continuar el juicio en la fase probatoria, viene una persona diferente, siempre y cuando la prueba que practique ese nuevo juez podrá permitirle que emita el sentido del fallo y dicte su sentencia, porque aquella otra prueba no fue trascendente para el conocimiento final o la convicción en el juez para dictar el sentido del fallo, sino la nueva prueba que se ha practicado ante el nuevo juez. Dos, cuando se ha practicado toda la prueba en un juicio, ese juez ha anunciado el sentido del fallo de carácter condenatorio o absolutorio, es removido del cargo o ha renunciado a ese cargo. Pero el juez que viene a suplir esa vacancia, ese juez viene a respetar los criterios probatorios que tuvo el anterior juez y por lo tanto en el mismo sentido en que se anunció el fallo de manera secular va a dictar la sentencia en el mismo direccionamiento. Es decir, que si el anuncio del fallo ha sido condenatorio, ese nuevo juez dicta sentencia condenatoria. Si ha sido absolutorio el sentido del fallo, el juez va a dictar una sentencia absolutoria. Entonces se permitirá que realmente pueda ese nuevo funcionario dictar esa sentencia. De otra parte, hay una situación muy particular que trae la jurisprudencia, que es en tratándose de las decisiones ya de corporaciones. Es decir, que no tenemos problemas, entre comillas, con el anuncio del fallo cuando es de un juez. Pero ¿qué pasa cuando son 3 jueces? Cuando hay 3 magistrados, o 9 en el caso de la Sala Penal de la Corte. ¿Qué va a pasar cuando anuncien el sentido del fallo? Cuando sabemos que siempre hay una deliberación, y lo anuncia uno de sus artículos del Código de Procedimiento Penal panameño, los jueces o los magistrados se retirarán a deliberar para venir después a pronunciar el sentido del fallo. ¿Qué va a pasar si hay disidencia allá en ese tribunal? Naturalmente, todos lo sabemos, si no hay unanimidad, la decisión es por mayoría. Pero entonces será necesario, doctores, que se anuncie el sentido del fallo condenatorio por la mayoría y que aquel que ha salvado voto anuncie el sentido de fallo absolutorio. Será indispensable que esos magistrados que han tomado la decisión de mayoría para condenar motiven la razón de la ciencia de su decisión, pero también le permitan al magistrado disidente exponer brevemente sus razones o motivos por los cuales llegó a la convicción profunda de una inocencia. Por ejemplo, esas circunstancias posiblemente se van a presentar muchísimo en nuestros juicios, en nuestras audiencias. A fe que yo los invito a que lean el artículo 74 del Estatuto de Roma sobre la Corte Penal Internacional, que tiene unas normas, unas cláusulas muy importantes en relación con la suplencia que se necesita para emitir un sentido del fallo allá en esa alta corporación y que puede ser eventualmente traída hacia nosotros porque no hay una norma ni en el Código de Procedimiento Penal de ustedes ni en el de Colombia que atienda a esas circunstancias de carácter práctico, pero supremamente importantes por las consecuencias que tiene ese sentido del fallo. Finalmente, quisiera también recurrir, doctores, a que los principios que tanto se han mencionado, que son los principios de inmediación y de concentración probatoria, pues realmente son los que permiten que haya una anunciación de sentido de fallo con tanta responsabilidad. La concentración, ustedes lo tienen también en una de sus normas rectoras, implica que haya unas audiencias sin solución de continuidad,
que en lo posible se practiquen todas las pruebas en un solo acto público, que si el acto público de la audiencia se demora muchísimo de una sesión a otra o para finalmente dictar un sentido del fallo, que es preferible que se repita la audiencia porque puede fallar el recuerdo y la memoria, no obstante tener esos recursos de recursos técnicos para recordar lo que ha sucedido en una audiencia, pero si cambian de juez difícilmente puede ocurrir esa situación. Y el principio de la inmediación tiene especial presencia en nuestro sistema procesal penal oral acusatorio y en particular para la decisión de la emisión del sentido del fallo, en tanto en cuanto la prueba, repito, ya perdió esa calidad de permanencia de la prueba. Entonces, ningún fiscal, ninguna policía judicial, por mucho que practique la mejor prueba o el mejor elemento probatorio, este va a llegar de la misma manera para ser valorado por el juez si no se repite ante el propio juez, si no se realiza la prueba ante el mismo juez. No tendrá ninguna validez ese tipo de pruebas practicadas ex ante, excepto que se haya practicado una prueba anticipada con todas las exigencias y las razones de necesidad y de urgencia que implica la práctica de una prueba anticipada cuando un juez de conocimiento va a darle valor, que debe ser la excepción para que no volvamos al sistema tradicional de valoraciones de pruebas mediatas y no de las pruebas inmediatas. Entonces tendremos el criterio de que la prueba se practica es ante el juez y éste ha valorado la prueba, la ha mirado, la ha sentido, la ha visto, ha mirado cómo se comporta el testigo en la audiencia, ha mirado cómo se comporta el perito, el testigo perito en la audiencia, para de allí entonces él entrar a tomar la decisión respectiva al emitir el sentido del fallo. El profesor Roxin nos dice que es importante motivar las decisiones de los jueces. Y ustedes aquí tienen en su Código de Procedimiento Penal órdenes dentro del Código de Procedimiento Penal que dicen que los fiscales deben motivar sus peticiones y algunas decisiones que toman los fiscales. Debe motivar el juez todo auto y toda sentencia. Y este pronunciamiento me parece a mí que amerita también entonces una motivación jurídica, fáctica, probatoria, para decir por qué razón se llega entonces a esa decisión de sentido del fallo condenatorio o absolutorio. Por eso entonces los jueces seguramente estarán supremamente bien preparados para producir, para anunciar un sentido de fallo lógico, jurídico, contundente, argumentativo, así sea breve, pero necesariamente que sea argumentado y motivado. Y hasta dónde entonces esa motivación inclusive, doctores, puede formar parte de la ratio decidendi de allá de la sentencia. De pronto algún juez al anunciar el sentido del fallo y a la motivación puede dejar eventualmente una causa para que se alegue en casación alguna decisión que se haya tomado por parte del juez y haya sido motivada precisamente y en ella haya dejado la posibilidad de recurrir en casación. Un falso raciocinio, la valoración de una prueba que no existe, un falso juicio de existencia de la prueba, un falso juicio de identidad de la prueba, un falso juicio de legalidad allí de la norma que invoca por parte del juez al anunciar el sentido del fallo. Entonces miren ustedes que puede tener trascendencia inclusive para de pronto ir por la motivación del fallo, no de la sentencia, del fallo, para recurrir eventualmente en casación. Es importante entonces la motivación porque nos dice cuáles son los hechos realmente sobre los cuales se consideran probados. Es importante la motivación porque ubica a las personas que están frente a ese litigio. Es importante la motivación, particularmente en lo fáctico, porque evita un doble juzgamiento cuando estemos frente a un posible non bis in idem, y entonces si están claros los hechos y está clara la imputación, no se podrá volver nunca más a investigar a una persona por ese hecho. Es importante la motivación incluso para el juez de cumplimiento, para las autoridades penitenciarias, para saber cuál es el tratamiento rehabilitador que amerita a esa persona con base precisamente en esa motivación del fallo cuando el juez ha definido que debe condenarse a una persona. Por esa vía, entonces, doctores, el profesor Ferrajoli nos ha dicho que sería un buen propósito el que se garantice definitivamente la motivación de los fallos porque eso legitima la decisión. El hecho de dictar una sentencia
por el simple prurito de provenir de una autoridad judicial, no la hace legítima, sino solo en cuanto y en tanto es verdaderamente motivada y corresponde a la verdad de unos hechos que se han presentado ante el juez. Por esa vía, doctores, considero que tanto el anuncio del fallo como la sentencia exigen del juez de conocimiento el más alto esfuerzo argumentativo, coherente, comprensivo, diáfano, utilizando lenguaje sencillo para la comprensión, ante todo del procesado, de la víctima o perjudicados y de la sociedad que expectante espera comprender y aceptar las decisiones judiciales por ser humanas y socialmente justas, respetuosas de la ley, del derecho, de la justicia y la equidad. Solo entonces adquirirán legitimidad moral y jurídica ante la coherencia de la justicia judicial con la justicia social. Muchas gracias, doctores.